cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llega a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Tauro. Fíjate, voy a sacar una cartita para ti. Tu energía, ¿cómo está ahorita esa energía con respecto al amor o al desamor? ¿Cómo te sientes ahorita tú anímicamente con respecto al amor y al desamor? Y en base a eso ya veremos entonces a quién le va a resonar, a quién estamos entonces dirigiéndonos, hacia quién. Entonces vamos a ver primero que nada esa lecturita, esa, digamos, esa energía que estás ahorita desbordando, de amor o desamor, quizás de alegría, quizás de tristeza, quizás de esperanza. Estás esperando algo, no regresa, no llega, tienes desesperanza, esperas ese futuro. Vamos a ver la carta, esta carta de energía nos lo va a decir inmediatamente. Vamos a ver entonces qué hay, ¿ok? Veamos. Vamos. Wow, wow, wow. Esto sí que está importante. Esto sí que es una buena carta. Una carta que está diciendo, mi querido y adorado Tauro, que a pesar de los pesares, a pesar de las vicisitudes, a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor, tú sigues adelante. Como que si te hubieses puesto unos audífonos, unos lentes, y andas en tu carro, como quien dice, esos carros de carrera, y derechito sin ver para los lados. Sea la situación que sea lo que esté sucediendo, lo que esté pasando a tu alrededor, tú sigues adelante. Tú sabes para dónde vas. Tú tienes una meta fija y trazada. Tú sabes qué es lo que quieres y qué es lo que tienes que dejar atrás. ¿De acuerdo? Para que si alguien necesita irte a buscar, que se monte en patines o se monte en otro carro como este y que te persiga. Pero tú no te vas a estacionar en ningún lado, mi querido y adorado Tauro. Ahí te estoy dejando esta carta. Mira qué carta tan bella. Vela bien y date cuenta. Es un rey, una reina, un líder, alguien que está allí, un protagonista de algo, palabra cierta, que está allí en ese carro y que está conduciendo su propia vida. Esto es la vida. Estás conduciendo, sabes para dónde vas. Sí, señor. Quizás a lo mejor en otro momento no era tan claro, pero pareciera que hoy día para ti está muy claro todo. Hay muchísimas cosas que tienes bien claras y tú sigues adelante y quieres seguir, cueste lo que te cueste, adelante, por una subida, por una bajada, por rectas, por curvas, sabes para dónde vas. Ahí te dejo esta carta. Me encanta, esta carta me encanta, sencillamente. Vamos a ver entonces, para esa otra persona o para esa otra parte del amor, del desamor, de esa personita especial, de ese ser que tienes en tu mente. Vamos a ver, o ese ser que todavía no aparece, pero que quieres que aparezca y que venga del futuro. Vamos a ver qué hay, cómo están esas energías para con esa persona, para contigo, para con la relación, para con la situación. Veamos. Vaya, me encanta esa carta, vale, el carro. Me fascina ese carro, ese representa al signo Cáncer, ese carro, de todas maneras. Aunque tú eres Tauro, pero ese carro, esa carta representa el signo de Cáncer. Ah, no, mira, ay, 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 ay. Aquí ya sí es verdad que se montó la gata en la batea, como dicen. Mira lo que está irradiando esta persona. Esta persona está irradiando son recuerdos. Esta persona no ha olvidado el pasado. Tauro. Veo que tú sigues de largo.
pasas por enfrente de esa persona y es como si no la conocieras. Sigues de largo y esta persona triste por tantos recuerdos. Esta persona sí es verdad que le está pasando dura. Quizás a lo mejor le estarás dando hasta de su propia fórmula, de su propia medicina. Ajá. Ya no le buscas porque realmente para ti ya quizás esta persona no es tu prioridad. Le dolerá mucho, le dará mucha rabia porque pasaste por el lado de esa persona y ni la miraste. De verdad que seguiste de largo. Y esto le está pegando muchísimo. Estos son recuerdos muy duros. Lo que esta persona es depurando, lo que está irradiando. Recuerdos del pasado. Aquí el juicio también le está diciendo que quizás ahorita no es el momento. Perdón, voy a apagar el ventilador. Ok, me está pegando muchísimo en la cara. Después me da mucha alergia. Esta persona, en el fondo, mi querido Tauro, déjame decirte, como para describirte un poco la situación quizás de lo que está pasando esta persona. Quizás a lo mejor, vuelvo y digo, se portó de un malito. Quizás a lo mejor esa indiferencia que tú le estás dando ahora le está pegando, pero lo que se llama muy duro. Y ya no estás tan segura o tan seguro de ti. Quizás es cierto que en muchísimos casos, quizás a lo mejor tú pudiste haber dado la vida por esa persona, si era posible, eran tus ojos. Pero mira, son como quien dice que las acciones hacen corazones. Es cierto, las acciones hacen corazones y esta persona quizás a lo mejor lo que hizo fue acciones que te hicieron doler, que te pegaron, que te hirieron muchísimo. Y entonces definitivamente pues tuviste que tomar tus decisiones y seguir adelante. Pareciera ser que en todo caso lo que has hecho, si se quiere, con esta carta del carro, es como que si hubieras soltado en la mitad del camino y sigues derecho con tu carro y dejaste a esa persona lo que se llama botada. Vamos a ver. Mira, el corte de cartas para esa persona quiere empezar a hacer su magia blanca. Quiere de verdad devolverse, quiere alcanzarte, quiere buscar, qué sé yo, un taxi. Por favor, persíganme a ese carro que vaya, ese carro del amor. Necesito alcanzarlo. Lo que sí te dice el tarot, en todo caso, en caso tal de que quieras que esta persona volviera, no esperes. Deja que te busque. Deja que te persiga, deja que te alcance, pero nunca jamás en la vida, como quien dice, esperarle. Sigue adelante como lo estás haciendo. Y es que efectivamente, esa es la carta que te corresponde, mi querido Tauro. Y si no lo estás haciendo, el tarot te lo está recomendando y te lo está aconsejando. No te lo está imponiendo. Solamente te está aconsejando que eso sería lo mejor. Sigue derecho, sigue de largo, ni voltees. Sigue, y si esa persona se percató que tú ibas pasando y que ni volteaste, ahí es donde le va a dar pero duro. Y entonces, si de verdad quiere algo contigo, te va a buscar, te va a alcanzar. Y si tú realmente quieres que te alcance, entonces quizás bájale un poquito la velocidad, pero no esperes. Ok, ahí estoy viendo que esta persona quiere hacer su magia blanca. Quizás a lo mejor también déjame decirte, esta persona puede ser que reconozca también de verdad lo que hizo y que no te merecía. Y tú de verdad que luchaste muchísimo por la relación, pero esa persona de verdad, como quien dice, no lo tomó en cuenta. Fue una persona que de verdad fue muy ligera y de verdad que no le dio muchísima importancia a la relación. A lo mejor no estaba tan enamorado o tan enamorada como tú pensabas. Y quizás ahora eso es lo que le está pegando ahora, que ahora resulta que es al revés. Ahora le das de su propia fórmula y ya no le buscas porque para ti ya esto no es prioridad. Y esa gran diferencia que le estás dando le está pegando muy duro, honestamente, así que te digo. Entonces, que te busque, que se vaya comprando un carrito o que busque un taxi para que te alcance. Sí, señor. Porque tú vas ahí muy, muy definido o muy definida.
Vamos a seguir viendo pues más cartas de esta persona. Y vamos a ver otra cosa aquí. Mira, el 5 de pentáculos. Está saliendo un poco de esa miseria donde estaba. Déjame decirte que llegó hasta el fondo prácticamente. Después de todo lo que ha pasado. Quizás a lo mejor tú ni cuenta te has dado. Pero con tu actitud, esa actitud tuya tan directa, tan firme, que puedes dar, que has dado o que tienes que dar, si se quiere, ha hecho que esta persona de verdad haya caído, como quien dice, en la miseria y se haya dado cuenta de verdad de todo lo que hizo. Ahora poco a poco se está, como quien dice, recuperando y ahora lo que quiere es, mira, en su mente lo que hay es estos sueños de amor, estos sueños de copas. Son 7 copas, sueños de amor. Quisiera como realizar o como volver otra vez. Sueña quizás contigo, sueña de verdad volver a tener una vida contigo que la desperdició, si se quiere, y lo reconoce que la desperdició. Y mira, 4 de bastos. Lo que quiere esta persona es otra vez volver otra vez contigo. Así definitivamente. Y volver otra vez al mundo del amor. Y mira, copas y más copas le salen a esta persona. Copas y más copas. Quizás alguien se le ha atravesado para pedirle o para tener alguna relación con esa persona. Y esa persona de verdad que como que no quiere todavía nada que no sea contigo, mi querido Tauro. Esa gran indiferencia, eso es lo que le está matando, le está dando duro. Y si no lo has hecho, pues tienes que hacerlo. Si de verdad te interesa esa persona, pues eso es lo que tienes que hacer. Ya no puedes estar buscando ni mendigando nada, porque no, tú te mereces lo mejor de lo mejor. Saca a relucir. Mira, aquí está el rey de bastos. Esta persona viene con todos los hierros. Con todos los hierros a buscarte y a reconquistarte, a querer tener nuevamente algo contigo. Lo que pasa, vuelvo y repito, es que le diste, como quien dice, de su propia medicina, le diste de su propia fórmula. Y ahora está tragando grueso, está tragando amargo, porque sabe realmente lo que eso significa. La manera como te trató esa persona, la manera como te dejó a un lado esa persona, más de una oportunidad te echó unos embarques, te decía que venía a verte y no venía nada, o cancelaba compromisos, o siempre estaba ocupado o ocupada, todo menos tú. Ahora esto lo está viendo, pero así, mira, en carne viva. Ahora, esta persona sí es verdad que al ver esa gran indiferencia, sí que se siente lo que se llama fatal. Vamos a ver, para terminar, unas 3 cartitas más. A ver acá qué otra cosita nos dicen. Y sí que te digo, mi querido Tauro, así que ponte las pilas. Si tú de verdad quieres que esta persona pudiese volver, quisieras que volviera, vas a tener que enseñarle cómo se quiere. Tienes que enseñarle cómo se respeta. Tienes que enseñarle y darle, como quien dice, de su propia medicina. Y eso es lo que... ¿Cuál es la propia medicina? Pues darle una buena dosis de indiferencia y de frialdad. Eso de verdad que va a hacer que reaccione esta persona. Y definitivamente eso es lo que se ve aquí en las cartas. Porque eso es para una proyección a futuro. Si tú te dejas, si tú te mangoneas, o si esa persona sabe que contigo puede hacer lo que quiera, estamos fregados. Aunque yo veo, ¿no?, que esas energías tuyas están dando para eso muchísimo más con respecto a ese carro. Porque quiere decir que si salen esas energías para ti es porque sí es posible que se haga. Porque sí eres capaz de hacer lo que tienes que hacer para elevar esas dignidades y poder demostrarle a esa persona que tú eres capaz y que tú eres capaz de seguir adelante sin esa persona. Al seguir tú de largo, mira, yo me imaginé, yo visualicé yendo tú y esa persona se quedó así. Y tú ni volteaste, dándole a entender a esa persona que tú eres capaz de seguir solo o sola, que no tiene necesidad de estar con esa persona. Y cuando esa persona realmente se dé cuenta, caiga en cuenta de verdad que sí, uy, no le hago falta para nada, ahí es donde se va a poner los patines, ahí es donde va a empezar a correr, ahí es donde se montó la gata en la batea. Ajá.
Vamos a ver aquí para completar. Vamos a ver qué otros consejos, qué consejos o qué mensajitos te puede estar mandando este oráculo de Lenormand. Lenormand. Vamos a ver. Tomando caminos diferentes. Sí, señor. Ajá. Mira, tomando caminos diferentes y honestamente esos caminos van, como quien dice, a cobijarte, van a arroparte y quizás a lo mejor puedas inclusive hasta llegar a enterarte de muchísimas cosas, a darte cuenta que a lo mejor la actitud que tú estabas tomando otrora antes no era la correcta y que ahora tomando caminos diferentes te vas a dar cuenta en el mapa de la quizás de la actuación te vas a dar cuenta que realmente de la manera en que vas a actuar de ahora en adelante será la manera correcta. ¿Qué es lo que quiero decir? Que siempre tiene que ser para tu bien, para elevar esas dignidades, nunca para bajarte, nunca para demostrarle a esa persona que esa persona vale más que tú. No, señor, tú vales más que cualquier persona en el mundo. Cada quien se da su valor. Y si tú no te lo das, esa otra persona no te lo va a dar. Así que comienza por ahí y vas a ver los resultados de todo esto. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Tauro, ¿sabes? Tremenda lectura. Me encantó esta lectura y espero que todo este fin de semana la analices, la pienses y lo que te resonó, te resonó. Quien entendió, entendió y el que, y si tienes que mandar reciclaje, pues mándala al reciclaje, pues no te resonó. Así mismo es, pues nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.